Fíjense que esta frase, que es corta, nada más que un párrafo, tiene una serie de conceptos que subyacen en la frase. Y me hacían una pregunta en el otro profesorado acerca de a qué se refiere con conceptos que subyacen. La palabra subyace significa estar por debajo de. Entonces, si bien en la frase esta no está nombrado algunos conceptos, uno los puede intuir. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de evaluación, hablamos del aspecto afectivo del proceso de enseñanza y de aprendizaje directamente, porque la evaluación nos afecta. Entonces, ella lo que plantea es que cuando hablamos de aprendizaje necesariamente estamos manejándonos en el campo de lo afectivo. Fíjense que este es un concepto para mí novedoso de que una autora lo tome, porque los docentes tenemos la idea de que lo afectivo termina a la hora de tomar examen. No sé si a ustedes les suena, pero es como la idea de que, bueno, lo afectivo alcanza hasta que yo tomo examen. En el examen, lo afectivo pasa a un segundo plano, acá tenemos que ver qué sabe y qué no sabe. Porque este es el concepto viejo de evaluación que se manejaba o el concepto que todavía se maneja en la práctica. Aunque hayamos modificado nuestros conceptos teóricos, a veces en la práctica seguimos con este tipo de ejercicio de la evaluación. Entonces tenemos que considerar que la evaluación implica un proceso fuertemente afectivo, que implica también interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender. Esto es muy importante. Aparece la idea de que la evaluación no solamente tiene que buscar información acerca de los modos en que se aprendió, sino acerca de los modos en los que se enseñó. O sea, la evaluación pone en tela de juicio también nuestros modos de enseñar, no solamente los modos de aprender de los estudiantes. Los valores que se ponen en juego, es decir, qué es lo que yo valoro, también se pone en juego en la evaluación. Valoro solamente el resultado, valoro los procesos, valoro la modificación de la conducta a medida que uno va adquiriendo nuevos conocimientos. Aparecen también estos criterios de inclusión y exclusión. Fíjense que hay colegios, por ejemplo, donde valoran específicamente los chicos que tengan un puntaje muy alto. Entonces, el que no tiene puntajes altos, si bien a lo mejor no se lo expulsa del colegio, se lo va excluyendo, queda dentro del grupo de los que no saben, no llegan o no pueden. Las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus estudiantes, es decir, qué pienso yo realmente de mis estudiantes en relación a sus capacidades de aprender. Entonces, esta es una frase donde lo que nos plantea Rebeca Nijovic es que en el proceso de evaluar se ponen en juego todas estas cuestiones, aunque a veces no siempre seamos conscientes de ellas. Evaluar básicamente es valorar, pero como habíamos dicho en la clase anterior, esta valoración se realiza a través de un proceso que además es dinámico, es continuo y es sistemático, que es un poco lo que también nos volvía a resaltar Liliana Sanjur con el texto de la semana pasada. Y acá vamos a mirar un poco, teniendo en cuenta esta idea de que es un proceso, que es dinámico, que es continuo, vamos a mirar un poco estas dos grandes paradigmas, ¿no? Durante mucho tiempo se consideró la evaluación solamente de la dimensión cuantitativa y estamos ante comenzar a mirar la evaluación desde su dimensión cualitativa y formativa, ¿no? Fíjense que es una mirada totalmente diferente. Cuando yo me doy cuenta de que estoy dentro del paradigma de la evaluación considerada fundamentalmente cuantitativa, desde la dimensión cuantitativa, y acá yo puse algunas ítems que nos pueden ayudar. Generalmente es cuando estamos delante de la evaluación que se desarrolla una vez finalizadas las tareas de enseñanza y de aprendizaje. Es decir, si la evaluación más fuerte es la que se considera al final y es la nota de la prueba, entonces estamos en el viejo paradigma de evaluación, donde la evaluación era considerada más como la sumativa que como la evaluación de proceso o la evaluación formativa. Fíjense que yo les daba como ejemplo en la clase anterior esos profesores que te dicen, bueno, tenés un 6 en la libreta y vos le preguntáis, ¿por qué tengo un 6? Y porque en la prueba te sacaste 5. Entonces, como en la prueba te sacaste 5, pero participás en clase, llegás al 6.
Fíjense que el punto de ancla es la prueba, la evaluación escrita. Si estamos ante esa conducta a la hora de evaluar, estamos dentro del viejo paradigma de la evaluación, la dimensión estrictamente cuantitativa. Si te sacaste un 7 en la prueba, pero muchas veces pasa que el alumno le dice, profesor, pero yo me saqué 7 en la prueba, usted me puso un 6. Sí, José, pero vos no tenés la carpeta y además molestaste en clase. Entonces ese 7 que te sacaste en la prueba, te lo bajamos a 6. Entonces, mientras yo esté delante de ese tipo de conductas, estoy plantada fuertemente en una evaluación de tipo cuantitativa, de tipo estrictamente sumativa, y básicamente lo que ocurre aquí es que no se recoge información de los procesos educativos. Yo no sé qué pasó, ni si realmente aprendió o no aprendió. Lo único que sé es que contestó la prueba, que tiene un 7 y que no presentó los trabajos prácticos o que no participa en clase. Pero otra información no tengo. Por lo tanto, como no tengo otra información acerca del proceso, no puedo influir en el proceso. No puedo acompañar el proceso, no puedo interactuar para que ese proceso mejore o se modifique. Si nosotros consideramos la evaluación desde su dimensión cualitativa y formativa, esto implica que la evaluación va a ser permanente, va a ser contemporánea con las tareas de enseñanza y aprendizaje, ¿no? ¿Qué implica esto? Que a medida que se va desarrollando el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, yo voy evaluando, yo voy valorando, entendiendo la evaluación como valoración. Voy valorando si era lo que se pretendía lograr, si no se logró, si qué está pasando, y voy permanentemente trabajando esa valoración con los estudiantes. Recoge información de los procesos educativos, porque yo voy acompañando el hacer, voy acompañando todo lo que va ocurriendo en el salón de clase e influye sobre los procesos que generan. Obviamente, como esa valoración es permanente y es contemporánea a las tareas, voy a poder ir ajustando en el mismo momento. Y acá yo me voy a permitir una observación. Lamentablemente en muchos cursos lo que se observa es que el docente da una tarea y después él se dedica a hacer otras cosas. Esas otras cosas pueden ser, me voy al fondo con la computadora, reviso mi Facebook o, en el mejor de los casos, corrijo otros trabajos, de otros cursos y de otras cosas. Si yo entiendo como docente que mi tarea es darles la tarea y que ellos hagan solos, entonces estoy perdiendo de vista este elemento fundamental de la evaluación. La evaluación implica un acompañamiento contemporáneo con la tarea. Entonces, ¿cuál es mi función cuando mis estudiantes están trabajando? Acompañar lo que ellos están trabajando. Acompañar lo que ellos están trabajando. ¿Se está entendiendo lo que quiero decir? No es mi oportunidad para hacer otra cosa, no es mi oportunidad para adelantar trabajo, es el momento de acompañar lo que ellos hacen. Por lo tanto, tengo que estar con ellos. Y estar no solamente como una presencia física, tipo decorativa, en el fondo del salón. Tengo que estar con los estudiantes, haciendo con ellos y viendo qué hacen. Esto que dice que nosotros hablamos de este paradigma nuevo de prestar atención a una evaluación fuertemente formativa, una evaluación de proceso, implica una serie de cambios en los rituales del aula. Y esos rituales del aula no solamente tienen que ver con las concepciones del docente en ese momento, sino con las experiencias previas que todos tenemos de haber sido evaluados en otros momentos de nuestra vida.